nos sentimos muy orgullosos de poder representar a una universidad tan prestigiosa, tan importante en el mundo académico. Asociaciones como esta existen en todas partes del mundo, en los países democráticos, en los países más avanzados. Y sin duda suponen una parte importante de la universidad en la medida en que ayudamos a encontrar gente que pueda incorporarse en los distintos ámbitos de la universidad y gente que pueda apoyar económicamente toda la actividad que desarrolla una universidad tan prestigiosa, con tanto potencial como la Universidad de Tel Aviv. Por otra parte, cuna de la intelectualidad progresista de Israel. También es un orgullo que hoy la Universidad de Tel Aviv premie a una mujer inteligente, a una mujer con personalidad, Alicia Koplovich, puesto que realmente se trata de una mujer comprometida con el mundo académico, comprometida con la investigación científica, comprometida con España. Efectivamente, hoy estamos aquí para entregar a la señora Alicia Koplovich la segunda edición del Premio Maimónides que otorga los amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Y para nosotros es un gran honor entregárselo a ella. Nosotros que hemos tenido mucho contacto con ella porque hemos realizado acuerdos muy importantes con respecto a científicos que vienen aquí a hacer un intercambio en cuanto a sus investigaciones con respecto a salud mental, que es el motivo que desarrolla su propia fundación, la Fundación Alicia Koplovich. Alicia es una mujer de muchos valores, muchos principios, y nosotros otorgamos fundamentalmente este premio a quienes tengan y conserven los valores fundamentales que son la ayuda a la vida, defender la vida. Para nosotros como comunidad judía, una vida es lo más importante. Los amigos de la Universidad de Tel Aviv son muy importantes para el correcto desempeño de nuestra universidad. Trabajan arduamente cada año, todo el año, para generar vínculos entre esta universidad y las universidades locales y las personas del lugar. El concepto de la Universidad de Tel Aviv es muy global. La idea de cooperación con otras instituciones, como por ejemplo la institución Alicia Koplovich, es algo de lo que estamos muy orgullosos. Así que la idea de tender puentes y hermanar universidades es algo que aporta valor a todos y por supuesto también a nuestra universidad. Estamos muy orgullosos de que este sea el segundo año en el que se concede el premio Maimónides. Los amigos de la Universidad de Tel Aviv decidieron que el premio llevara el nombre de Rambam, gran sabio, estudioso, médico. Y esta es una combinación que la universidad quiso poner en valor. Representa la combinación entre sabio, científico y además jajam, sabio sefardita e estudioso de la ley. Nuestra universidad apuesta por generar colaboraciones entre arte y arquitectura, ingeniería, humanidades. Creemos que los estudiantes que combinan varias disciplinas son más creativos, mejores personas, mejores ciudadanos, más productivos, capaces de crear una sociedad mejor. Nos sentimos muy orgullosos de que este sea el segundo año en que los amigos de España conceden este premio. Este año la institución Alicia Koplovich es la elegida. Su institución ha contribuido de manera significativa en la curación, sobre todo a nivel de salud mental, especialmente en neurociencia, así como en otras muchas disciplinas para ayudar a los niños de todo el mundo. Hemos firmado acuerdos muy interesantes, tanto con la Fundación Koplovich, con el Colegio Yunda Vidol. Estamos por hacer una actividad maravillosa con la Universidad Camilo José Cela. Traemos a un
magnífico profesor que se llama Uzi Rabi, que es el director de la escuela del Centro Moshe Dayan para Estudios Geopolíticos del Medio Oriente. Él viene aquí a disertar en la Universidad Camilo José Cela y tenemos muchas cosas preparadas en ciberseguridad, en protección del medio ambiente para el año que viene. Así que la asociación se está moviendo mucho gracias a que el contenido de la universidad es tan prácticamente infinito en cuanto a la diversidad de proyectos que tiene, que bueno, es un sinfín de posibilidades para ir trayendo aquí a nuestro país, a España, ¿no? Después de mucho tiempo de conversaciones, firmamos un acuerdo con la escuela Eve Gabirol y que tuvimos incluso ayer una ceremonia muy emocionante con los alumnos que nos explicaron qué se hace en la escuela y nosotros le dijimos una cosa que para nosotros es muy importante, que el trabajo que se hace en la Universidad de Tel Aviv, y no solamente en la Universidad de Tel Aviv, en todas las universidades israelíes, es con el objetivo de mejorar la vida de toda la humanidad. Entonces, cuando decimos, ¿qué hacemos en Tel Aviv? Los científicos, los profesores están creando el saber, el conocimiento. Y el objetivo del conocimiento, de ese saber, es mejorar la vida de la humanidad. Está escrito en nuestras escrituras sagradas que tenemos que hacer tikkun olam. Tikkun olam quiere decir mejorar el mundo, mejorar la humanidad. Y lo que nosotros queremos y proponemos es poner vida en los acuerdos. Por ejemplo, tuvimos la visita hace pocos días de una delegación de la Universidad de Nebrija, de acá. Y fue una visita muy importante, muy buena. Y el resultado de la visita, o sea, la última decisión que tuvimos fue, bueno, ok, mañana hay que empezar a buscar los científicos que van a colaborar, los alumnos que van a venir a Israel, los israelíes que van a venir a Madrid, y así hay que hacer un casamiento, no hay que hacer todo el tiempo ser solamente novios. La Universidad de Tel Aviv es una de las universidades más grandes de Israel y una de las líderes del mundo. Contamos con más de 30.000 estudiantes, 9 facultades. Es posible aprender de todo en nuestra universidad, desde arquitectura hasta arte, biología, nanociencia, medicina, gestión de la energía. Es muy fuerte, sobre todo en innovación. Estamos muy orgullosos de combinar un sistema interdisciplinario donde cada uno puede elegir lo que quiere estudiar, pero además puede combinar varias disciplinas. Animamos a los estudiantes a pensar de manera diferente, cómo innovar, cómo ser más productivo, para que de este modo pueda cada alumno aportar al desarrollo de los países de los que provienen, y esto creo que es la base de nuestro éxito. Creo que es algo importante también que la asociación premie a lo que es la función de una mujer en nuestra sociedad y bueno, y creo que este es un poco el motivo por el cual Alicia este día va a recibir esta segunda edición del Premio Maimónides. Nosotros la primera edición se lo otorgamos al Padre Ángel, el Mensajero de la Paz, que hace una tarea extraordinaria en favor de los muy desfavorecidos de la sociedad. Ni miramos ni el color, ni la religión, ni la cultura, ni dónde pertenece. Son los valores, el contenido de la persona. El conocimiento no tiene fronteras. Tengo un amigo científico en la Universidad de Tel Aviv que dijo que eres una persona que tiene dos patrias. Una patria es el país que vive y la segunda patria es la patria de la ciencia. Y para eso ellos hacen todo. Y eso es algo que me emociona muchísimo y tengo mucho orgullo de eso. Y estoy seguro que tenemos científicos del mismo nivel acá en España. Y nosotros queremos aprender con ellos, queremos aprender con ustedes. Hoy en día las universidades están haciendo joint ventures, se están uniendo en investigaciones porque evidentemente esa fuerza hace que la investigación tenga mucha más posibilidad de hacerse real, de hacerse efectiva.
Entonces sí, para nosotros es sumamente importante esta unión, no solamente con cerebros españoles, como dice antes también, de cualquier nacionalidad, donde ese cerebro pueda aportar a la humanidad lo que nosotros estamos buscando, que la calidad de vida se mejore permanentemente. No hay una cosa sin la otra, porque sin corazón no hay cerebro y sin cerebro no hay corazón tampoco, así que somos uno. Tenemos en Israel una colectividad de judíos que vinieron de los países ibéricos, norteafricanos y que hablan el latino. Parte de la población habla latino, así como parte de la población que viene de los países de Centro Europa hablan el yiddish. Pero aparte de eso tenemos el cine español, entró de una forma muy fuerte en la cultura israelí y la gente se encanta por el español. Y principalmente, la razón principal es que los jóvenes israelíes tienen una norma que van a conocer el mundo después, cuando llegan a los 21, 22 años. Y viajan muchísimo por el mundo. Y parte del viaje es para América Latina. Entonces vienen con el español y bueno, y eso se quedan apasionados por la lengua y por la gente. Llegué en el año 78 y la verdad es que fue un año muy bonito porque fue justo el año donde se firmó la paz con Egipto y había una gran euforia y supuso pues un gran momento también para mí compartir como el único estudiante español pues experiencias únicas con estudiantes de más de 100 países. Me cambió la vida a nivel humano en el sentido de que conocí un montón de culturas ajenas con un montón de vivencias de personas que estaban en plena juventud con muchísimos sueños y muchísimas experiencias. A nivel profesional me cambió en el sentido de que la Universidad de Tel Aviv es una de las líderes a nivel mundial y me permitió dar una formación extraordinaria que me abrió las puertas después a otras universidades de primer nivel a nivel mundial. Animaría sin duda a otros estudiantes a ir a la universidad. Yo siempre tengo muy buen recuerdo de mis profesores a lo largo de mi vida y uno de los que más cariño tengo es uno de mis profesores que fue en esa universidad. Cuando acabamos la clase, como no habíamos cubierto todo el temario, le pedimos por favor que nos siguiera dando clase, incluso si no teníamos que hacer el temario. Debajo de un árbol, en el césped, así terminaron las clases. Frente a posturas filosóficamente respetables que consideran que las religiones generan actitudes fundamentalistas, fanáticas y violentas, postulamos que la defensa pacífica de las víctimas, de los derechos humanos, de la paz y de la integridad de la creación forma parte de los proyectos de muchas de las grandes tradiciones religiosas. Señoras y señores, Salamu Alaikum, muy buenos días. Se trata en este sentido de la postura, los proyectos y las acciones que llevan a cabo las religiones respecto a la paz mundial, así como del potencial de las comunidades religiosas para solucionar los diversos conflictos que finalmente acaban en violencias y en guerras. El potencial de las comunidades religiosas para solucionar conflictos y fomentar la paz es el lema de este debate, en el cual el profesor e investigador universitario Pablo Sapag ofrece una visión tanto de los discursos teológicos y científicos religiosos sobre el tema, como también algunos análisis de convivencia y diálogo de carácter religioso, aduciendo y analizando algunos ejemplos concretos de hechos que han evolucionado hacia la paz en la historia del mundo árabe.
De entrada, hay que reconocer que las religiones encierran un gran potencial de paz, que constituye uno de sus valores fundamentales, lo cual se deduce tanto de sus fuentes primarias, la mayoría hacen referencia a una revelación trascendente, como también de su misma historia. Seguimos debatiendo con nuestro invitado Pablo Zapal. Recordamos que es profesor de Historia de la Comunicación y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varios libros, entre ellos Siria en Perspectiva, de las ediciones Complutense. Ha sido profesor visitante de las universidades de Sussex en el Reino Unido, Aristótelio de Tesalónica, Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile. Ha investigado en Siria y Líbano sobre los cristianos orientales y la estructura multiconfesional de las sociedades de esos países. Ha sido periodista en la sección de Internacional de Telemadrid y escribe habitualmente en distintos medios de Europa y América. Bienvenido, compañero. Te llamo así porque has sido periodista también. Sí, pues muchas gracias, un placer. Pues Pablo, son frecuentes en nuestros días las propuestas de fundar la convivencia en un orden racional que excluya o relegue las convicciones religiosas. ¿Crees que esas propuestas tienen alguna posibilidad de éxito? ¿Cabe llegar a acuerdos basándose en una razón sin convicciones? No lo creo, porque si nos fijamos, las religiones siempre han acompañado al ser humano, desde la prehistoria, ¿no? En la prehistoria había un marco religioso muy simple, muy basado en la observación de lo que pasaba en la naturaleza, se atribuía al poder de los dioses, ¿no? Cuando ya las sociedades empiezan a sentar, se convierten en sociedades sedentarias, surgen las primeras civilizaciones, por ejemplo, en la cuenca de los ríos Éufrates, el Tigris, el Nilo, etcétera, surgen ya cosmovisiones religiosas mucho más complejas, ¿no? La contraposición entre la vida, la muerte, el bien, el mal, etcétera. Sí. Todo eso es un acervo de siglos que se ha ido desarrollando, ¿no? Y que forman parte de la cultura de las personas, independientemente de que practiquen o no practiquen una determinada religión. Entonces, hacer una, digamos, separación tajante entre, digamos, la razón práctica, por decirlo de alguna manera, y lo religioso es difícil, porque muchas de las cosas o de las conclusiones a las cuales llega la razón práctica también están determinadas por un determinado pensamiento, raciocinio en el ámbito de lo religioso. Pensemos que las primeras universidades, por ejemplo, nacen vinculadas al mundo de la religión. Entonces, yo no creo que eso sea posible. Lo que sí creo que es posible es transparentar el debate, ¿no? Y ser realistas y reconocer que cuando hay algún elemento religioso, ¿no? Del cual alguien se basa para desarrollar una determinada idea, etcétera, hay que decirlo, hay que transparentarlo, hay que decir, pues esto viene de la tradición judeo-cristiana, esto es una aportación que desarrolló el Islam en el siglo IX, por ejemplo, en tal sitio, etcétera, y saber que todo ese pensamiento también está influyendo, digamos, el pensamiento actual, pero separarlo del todo no me parece viable. Sí. Entonces, ¿qué piensas del valor social que puede dar unas instituciones religiosas milenarias a la construcción de una sociedad mundial de paz? Yo creo que pueden aportar mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del Islam, ¿no? Sí. El Islam nunca negó su vinculación con el judaísmo y con el cristianismo, ¿no? Sí. Por eso en el propio Corán se habla de Ahlul Kitab, los pueblos del libro, etcétera, etcétera. Y de alguna manera estaba reconociendo la aportación de otros marcos religiosos en la suya propia, ¿no? A partir de ahí es cuando el propio Islam desarrolla una serie de instituciones que sostienen la convivencia religiosa. Una cosa es el marco político, el Islam político como poder político, y otra cosa es la convivencia del Islam con otras religiones, que siempre se dio. Sí. Ahí está el Dhimmi, ahí está el Millet, por ejemplo, en la época del Imperio Turco-Otomano, o ahí están los Waqf. También hay Waqf o, digamos, fundaciones Sí. de propiedades vinculadas al mundo religioso en el cristianismo. Entonces, yo creo que son instituciones que recicladas, actualizadas, sirven.
La gran cuestión aquí es sincerar el debate y ser transparentes, ¿no? Lo que corresponde al mundo político corresponde al mundo político, y lo que corresponde al mundo religioso corresponde al mundo religioso. Si hay alguna situación en que se produce una interfaz, hay que explicarlo, hay que señalarlo, y eso es lo que no se hace, ¿no? Pero yo sí creo que hay una serie de instituciones que han desarrollado muchas religiones, ¿no? Que pueden contribuir, por supuesto, a una cultura, digamos, que tienda más a la paz. El gran problema es cuando desde la política se utilizan las religiones para una cultura de guerra y no de paz. Exactamente. Y en el mundo árabe hay y conviven varias religiones. ¿Cómo es la convivencia de estos grupos, especialmente en Oriente Medio? Bueno, si nos fijamos con una perspectiva histórica, la convivencia, salvo momentos puntuales y casi siempre motivados por razones político-económicas, la convivencia ha sido siempre muy buena. Entre otras cosas porque estaba muy claramente determinado, ¿no?, cuál era el ámbito de lo religioso y cuál era el ámbito de lo político. Cuando el Islam en el siglo VII se convierte en poder político, no es poder religioso en Oriente Próximo y Medio. Tarda varios siglos en que se produjo una inversión demográfica. Y el Islam reconoce y asume la existencia del cristianismo, del judaísmo, etc. Y se marca muy claramente cuál es el espacio del sultán, del poder, del que tiene el poder político, y cuál es el espacio que tienen los líderes religiosos. Eso nunca ha habido ninguna duda sobre quién decidía sobre leyes, por ejemplo, que tenían que ver con lo civil o con lo social, ¿no? Matrimonio, divorcio, etc. Cada confesión tenía sus propias normas y el sultán no intervenía en eso, ¿no? Entonces, la convivencia en general ha sido buena, salvo cuando ha habido, digamos, situaciones normalmente instigadas desde fuera. Si vemos, por ejemplo, las primeras grandes matanzas que se producen en Siria, en Líbano, se dan en 1860. El motivo no es religioso, el motivo es esencialmente político, que tiene que ver con la penetración del Reino Unido y de Francia en la región, y cómo el Imperio Turco Otomano cambió el esquema de funcionamiento para adaptarlo a un esquema, debemos llamarlo de alguna manera, franco-británico. Eso generó una convulsión enorme en la región, que se saldó con rivalidades que se justificaron a partir de lo religioso. Pero la causa era política, no era religiosa, ¿no? Está hablando de 1860, cuando el Abdul-Qadir, ese argelino notable, ¿no?, pues vio con sus propios ojos cómo ocurría eso. O lo que estamos viendo ahora, en los últimos años, ¿no?, cómo se han azuzado conflictos religiosos para justificar un tema de control político, de poder, de poder económico, etcétera, etcétera. Entonces, en general la convivencia ha sido buena porque es natural. Cuando la convivencia es natural no es impuesto. Quiero subrayar en ese sentido que tanto el cristianismo como el islam, pero también el judaísmo, son religiones nativas oriundas, no son de importación. Y por tanto ellas mismas han desarrollado sus propias formas de coexistencia sin ningún tipo de problemas en un espacio que es común y que no es impuesto. Eso es lo que muchas veces de fuera no se entiende, porque sin embargo en Europa sí que hubo un intento, ¿no?, empezando por España en 1492, de homogeneizar al completo las creencias religiosas, ¿no? Entonces no se entiende que en esa parte del mundo haya otra forma de entender esta cuestión. Entonces no creo que sea un problema de la región, creo que es un problema más de fuera de la región que de la propia región. ¿De qué forma crees que se da la relación entre la religión y la moral de un colectivo humano? Bueno, la moral es un concepto muy amplio, ¿no? Sí. Y además la moral bebe de muchas fuentes. Una de las fuentes de las cuales bebe la moral, o la construcción de una moral, que además la moral también va mutando, va cambiando con el tiempo, una es la religión o las religiones. Las religiones aportan al discurso de la moral, ¿no?, pero no son la única fuente de la moral. Y eso también es importante, ¿no? Cuando se intenta imponer una moral solo a partir de lo religioso, suele haber problemas. Sobre todo cuando hay una parte de la sociedad, o bien que comparte o que tiene otra cosmovisión religiosa, o sencillamente, digamos, ha desarrollado una forma
ante la vida que es que está fuera de lo religioso. Separa claramente lo religioso de otro tipo de formas de acercarse, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy importante. Las religiones no pueden ser las únicas guardianes o los únicos guardianes de la moral. Las religiones tienen que entender que ellas han aportado a la construcción del discurso de una determinada moralidad, pero no tienen el monopolio de la moralidad. Eso es importante. Y en sentido contrario, pretender que las religiones no tienen nada que ver con lo moral, como desde algunos sectores se pretende, también es quimérico, tampoco funciona. Es decir, hay que encontrar ese terreno común en el que se reconozca el aporte, ¿no?, que cada forma de pensamiento, uno es el religioso, pero también el pensamiento laico, ¿no? Hay un pensamiento incluso antirreligioso, que no necesariamente es inmoral, ¿no?, y que aportan a la moral. Todos aportan a la construcción de una moral colectiva, ¿no? Pero el monopolio no lo tiene ni lo religioso ni la laicidad, en este caso. ¿Y piensas que la diversidad religiosa trae beneficios? Yo creo que sí. Hace un momento hablábamos de Siria. Yo creo que si Siria ha conseguido superar en buena medida uno de los episodios más críticos de su historia desde que se independizó en 1946, es precisamente por esa argamasa social que tiene, ¿no? Los sirios lo que han defendido es su forma de vida. No han defendido una forma de gobierno o una ideología política determinada. Han defendido el carácter multiconfesional de la sociedad siria. Es lo que le ha dado la fortaleza para enfrentar eso. Pero lo mismo vemos, por ejemplo, en Líbano. Líbano tuvo una situación muy compleja durante unos años. Bueno, la sociedad libanesa no se ha partido, no se ha fracturado, más allá de lo político. Es decir, esos elementos son muy importantes, ¿no? Porque vienen de lo profundo de la historia de esos países. En el mismo caso de Egipto, ¿cómo se va a desconocer el peso que los cristianos coptos tienen en la construcción de la identidad egipcia, cuando resulta que copto significa egipcio en lengua griega? Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, son elementos que sirven para enfrentar situaciones límites, y yo creo que los ejemplos están ahí. Entonces sí, la diversidad, sobre todo cuando es una diversidad natural, como es el caso, no es una diversidad impuesta, no es que allí hayan llegado gente de otra religión, no, ha habido procesos de conversión paulatinos en el tiempo que han dado lugar a que se puedan asimilar cosas de religiones que antes estaban, etcétera, etcétera. Cuando es un proceso natural, yo creo que esa diversidad es muy positiva. Sí. Los escritos sagrados de las grandes religiones, así como sus seculares tradiciones, contienen mensajes de paz y de concordia que constituyen una importante aportación para la convivencia pacífica entre los hombres, los pueblos y las diversas civilizaciones y culturas. Pablo Sabag, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que disfruten de este domingo de descanso. Salam alaikum. Adiós.